Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, con ustedes el ingeniero Alejandro Ponce, y el día de hoy vamos a estar haciendo la medición y lectura del datasheet de este transistor, el 2N5401. Para ello, como siempre, vamos a utilizar dos multímetros distintos para ver qué valores debe medir normalmente este transistor si se encuentra en buen estado. También realizaremos un análisis de la hoja de datos y sin más, comencemos. Ahora vamos a revisar la hoja de datos del transistor 2N5401, que también es válida para el 5400. Aquí podemos ver que es un transistor de amplificación PNP de silicio. También aquí tenemos el símbolo, vemos que la flecha apunta hacia adentro, que es lo que lo distingue de los transistores NPN. Aquí tenemos el encapsulado, que es el TO92, y la identificación de los pines, donde el primer pin es el emisor, el segundo pin es la base y el tercer pin es el colector. Aquí ahora pasamos a los rangos máximos. Tenemos que un voltaje entre colector y emisor con la base abierta de máximo 150 voltios, corriente continua. Un voltaje máximo de base colector de 160 voltios. Un voltaje de base emisor de 5 voltios. Una corriente en el colector continua de 600 miliamperios máximo, y una potencia total de disipación del dispositivo de 625 miliwatts. Unas temperaturas de trabajo de menos 55 a más 150. Y por acá abajo tenemos las características eléctricas. Ahora aquí tenemos las características eléctricas cuando el transistor está apagado. Tenemos que el voltaje de quiebre, es decir, el voltaje que puede soportar cuando el transistor está apagado antes de romper la barrera, es entre colector y emisor de 150 voltios, entre base y colector de 160 voltios, voltaje de quiebre entre emisor y base de 5 voltios, y una corriente de corte en el colector de hasta, para el 5401, 50 nanoamperios bajo estas condiciones, y bajo estas condiciones, que son a una temperatura de 100 grados, es 50 microamperios. Más abajo, nada importante. Por acá, características cuando está encendido. Tenemos la ganancia, una de las características más importantes, donde para el 5401 va desde 50 como mínimo o 60 como mínimo, dependiendo de estas condiciones. Debe ser prácticamente desde 60, desde acá, bajo esta condición, que debe ser la condición bajo la que trabajan la mayoría de los multímetros o tester, desde mínimo 60 hasta máximo 240. Es decir, que tenemos este rango de 60 hasta 240 que nos debe marcar en el multímetro para que el transistor esté funcionando correctamente. Si al medir nos marca un valor por debajo de 60, eso quiere decir que el transistor está dañado y requiere ser reemplazado. Por aquí más nada. Característica de señales pequeñas, no nos interesa. Configurar el ruido 8 dB, bajito. Y por acá las gráficas, que no nos sirven de nada por ahora. Más abajo, las dimensiones del empaquetado, y ya, eso es todo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a proceder a medir los valores del transistor con el multímetro. Para ello ponemos el multímetro en la función de diodo, calibramos, muy bien, y como ya vimos en la hoja de datos que es PNP, lo que tenemos que hacer es ubicar cuál es el emisor, la base y el colector, aunque ya lo tenemos aquí. Entonces ya sabemos que la base es la del medio, y como es PNP, por lo tanto aquí es negativo y al lado es positivo. Entonces aquí tenemos continuidad 693. Aquí estamos midiendo de esta manera. Entonces estamos midiendo negativo en la base, positivo en el emisor. Entonces negativo en la base, positivo en el emisor, eso nos da 689. Ahora vamos a medir negativo en la base igual y positivo en el colector.
Posicionamos negativo en la base, positivo en el colector. Eso nos marca 680. Ok, eso nos marca 679, 680 aproximadamente. Entonces, como podemos ver, entre emisor y colector debe marcar valores aproximados de 679, 680. Y entre emisor y base debe marcar valores aproximadamente de 690 a 691. Si su transistor mide valores cercanos a esto, entonces su transistor está bueno. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es medir la ganancia del transistor. Para ello vamos a poner nuestro multímetro en HFE, que es para medir la ganancia. Entonces, como ya sabemos que es un transistor PNP, tenemos que posicionarlo acá en la parte de abajo. Y tenemos que alinear las patas, que son: la primera es el emisor, la segunda es la base, la tercera es el colector. Tenemos que alinearlas aquí, que diga emisor, base y colector. Por lo tanto es emisor, base, colector, tiene que ir de aquí para acá. Entonces, como es así, emisor, base, colector, lo vamos a tener que colocar al revés, acá en PNP. Lo colocamos, ok, y presionamos. Perfecto, ahí vemos que está midiendo una ganancia de 190 a 191. Está dentro del rango de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en el datasheet, ya que máximo era 200 aproximadamente. Así que este transistor está marcando una buena ganancia. Muy bien, ahora vamos a medir los valores del mismo transistor, pero con este otro multímetro del tipo pinza amperimétrica, para que puedan ver los valores cómo varían de multímetro a multímetro y que ustedes puedan tener un rango más específico. Entonces lo ponemos en diodo, está en continuidad, lo pasamos a diodo, ok, calibramos. Entonces, como el transistor es PNP, lo ponemos el negativo en el medio, en la pata 2, y el positivo en la pata 1, que es el emisor. Entonces posicionamos, tocamos negativo, pata del medio, en la base, y el emisor tenemos 652. Ok, ahora lo que vamos a hacer es negativo en la base, en la pata 2, positivo en el colector, que es la 3. Entonces posicionamos y tenemos 644. Comprobamos nuevamente que entre base y colector la medida es menor, 644, 645, y entre base y emisor la medida es aproximadamente 651. Ahí podemos ver la diferencia. Entonces, si su transistor mide valores entre 651 para base emisor y para base colector 645, 643 aproximadamente, entonces eso quiere decir que su transistor está bueno. ¿Ok? Muy bien, y eso fue todo por la revisión de este componente. Si el video les gustó y si les sirvió de algo, por favor no olviden darle un like y suscribirse al canal para que eso me ayude a seguir creciendo y poder traerle más y más revisión de componentes. Sin más, hasta la próxima, ingenieros.